Buenas, bienvenidos a esta clase de apoyo de Metodología de Investigación en Ciencia Política 1 de la Cátedra Lago Martínez. Mi nombre es Fran, soy militante de Urbana y les vengo a presentar esta clase de apoyo. Punto. Primero, un repaso por el programa, si me acompaña el PowerPoint. La materia se divide en 6 unidades que siguen un cierto orden. Al primero presentar qué es la investigación en ciencias sociales, qué es la investigación cualitativa, cuáles son los conceptos y objetos de la investigación cualitativa, cómo se producen los datos, cómo se analizan esos datos, y por último, el análisis del discurso político, que es una herramienta cualitativa, pero que queda un poco suelta en este caso. Vamos a intentar cubrir las 6 unidades, pero ya vamos aclarando qué temas no vamos a abordar. Primero, análisis del discurso. Después, validez y calidad de la investigación cualitativa, tipologías, el registro, la entrada en el campo, qué es la teoría, y la historia de la investigación cualitativa. Todas estas cosas tienen su propio texto específico. Análisis del discurso tiene una unidad entera, pero por lo general no se suele tomar en los finales porque no tiene como tanta importancia como tienen las otras unidades. Validez y calidad de la investigación, registro, entrada en el campo, y algo de la historia de la investigación cualitativa están en los manuales de Flick y de Vallès. Y sobre las teorías está el texto de Sautou, de todo es teoría, que ahí está bien explicado, y hay varios cuadros que hablan sobre qué es la teoría y los distintos tipos de teoría. Bueno, ahora vamos a arrancar, unidad 1. Hay que empezar por esta tan importante diferenciación entre qué es la metodología, qué es el método y qué son las técnicas. Esto lo saqué del manual de Marradi, Argenti y Piovani, y algunas cosas son de Sautou, que ahí está todo bien explicado porque los dos son manuales. La metodología se dice que es la reflexión sobre el método, y son las decisiones tomadas al momento de hacer una investigación y cómo se fundamentan. Acá, como lo importante es que la metodología no es algo como fijo, que hay que seguir sí o sí, no hay ningún manual que te diga cómo tenés que investigar cierto tema, sino que uno como investigador va construyendo su diseño de investigación justamente en base a decisiones que tienen que estar fundamentadas. Punto. Sobre la metodología hay dos tipos, o dos enfoques, mejor dicho, que son lo cualitativo y lo cuantitativo. Después vamos a ver las diferenciaciones entre cada una, pero por el momento es importante quedarse que la metodología es la reflexión sobre el método. Y también está la triangulación, que no es un enfoque de la metodología, sino que es como una herramienta que lo que hace es tomar algunos elementos cuantitativos y otros cualitativos para abordar un objeto de estudio mucho mejor, como de forma más completa y eso. Punto. Después, el método, si la metodología es la reflexión, el método son los procedimientos. Acá puse como varios ejemplos de métodos. El método científico, vieron que es algo lineal. La observación, la pregunta, la hipótesis, la experimentación, todo eso tiene un recorrido, tiene pasos. El método científico, hacer un procedimiento, un método, es científico porque dota de esa característica de que el conocimiento es producible de cierta forma, y en el caso de las ciencias naturales, que es replicable y que cualquiera, si sigue el mismo procedimiento, puede llegar a las mismas conclusiones. El método comparado, que es algo bien propio de la ciencia política, hay una forma de comparar que después se ve en sistemas políticos comparados. La etnografía es un método, también es una serie de pasos. El análisis del discurso, también, y bueno, y así se puede seguir. Cada método tiene
sus propias técnicas, que son las herramientas que se usan para recoger información de nuestros objetos de estudio. Ahí, en la materia, en esta materia, vemos tres: las entrevistas, la observación y los grupos focales, que son parte de las entrevistas porque son entrevistas grupales. Después se puede agregar, por ejemplo, las encuestas y los experimentos o el diseño experimental, que igual ya eso es más complejo, es para métodos, pero en conclusión, la metodología es la reflexión, el método es el procedimiento y las técnicas son las herramientas. Cada método tiene sus técnicas y no todos los métodos son iguales porque existe una metodología. Siguiente. Che, para tener una pregunta, entra como técnica de recolección de información el censo. Claro, el censo sería una encuesta. Ok, bueno, vale, está bien, está bien. O sea, en realidad sería un cuestionario, pero al ser un cuestionario que se aplica a toda una población, es un censo. Bueno, Pero sí está bien tu pregunta. Bueno, proceso de investigación. Esto creo que está en Sautú la definición, y si no está en Marradi, Argenti y Piovani, que lo que dicen que el proceso de investigación es esos pasos que nosotros damos en la investigación justamente para producir este conocimiento nuevo o lo que sea que nosotros estemos buscando. Si tuviéramos que trazar un orden en los componentes del proceso, diríamos que primero se selecciona un tema, es decir, una porción de una disciplina que nos interesa. Por ejemplo, ya va. Acá, después se van a reír mis compañeros de esto. Voy a tomar de ejemplo el libro que es La Gendarmería desde adentro, de Sabina Frederick. El tema acá sería fuerzas de seguridad, en específico la gendarmería. Una vez nosotros definimos un tema, que puede ser, por ejemplo, la gendarmería o economía familiar en Argentina en el siglo XXI, cosas así. La verdad que cualquier cosa puede ser un tema, no hay una lista específica. Se sigue con el estado del arte, que el estado del arte son todas las investigaciones previas sobre el mismo tema. Si a mí me interesa seguir el ejemplo de Frederick, tengo en mente que me gustaría investigar a la gendarmería, lo que voy a hacer es buscar qué han dicho investigadores sobre el tema de la gendarmería, y ahí voy a encontrar libros, ponencias, capítulos de libros, investigaciones, notas periodísticas, por ejemplo, como es el papers, todo eso. Lo que se hace es sistematizar esa información y ponerla. De esto se ha hecho, y en base a esto que se hizo, yo puedo encontrar una pregunta problema. Que la pregunta problema es, como bien lo indica, una pregunta que es a la vez un problema de investigación. Entonces, en este caso, la pregunta que sigue Sabina Frederick es: ¿cómo es la función de la gendarmería en el siglo XXI? ¿Qué le pasa a los gendarmes por la cabeza? Básicamente, ¿cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo vinculan el trabajo con otros ámbitos de su vida personal? Todas esas cosas. Y esto se construye generalmente, muy generalmente, en base a lo que no se ha dicho por otros investigadores. Porque la lógica de la ciencia es producir sobre conocimiento que ya está producido justamente. O sea, no se investiga sobre lo que ya se conoce, sino que se intenta investigar sobre cosas nuevas todo el tiempo. Punto. Una vez yo tenga
mi pregunta problema, mi estado del arte, mi tema definido, voy a hacer mi marco teórico. El marco teórico es ese espacio donde nosotros ponemos qué perspectiva vamos a usar, qué conceptos vamos a usar, cómo vamos a relacionar esa teoría con la realidad. Y ahí, por ejemplo, si nosotros somos marxistas, usamos el marco teórico de Karl Marx y de Engels, vamos a hablar, por ejemplo, de alienación, de relaciones de clase, de, de producción, cuestiones más económicas. Ahora, si somos, ¿qué otro marco teórico puede ser? Si somos más de la escuela de Weber, vamos a hablar de otras cuestiones, más ligadas, por ejemplo, con lo racional legal, con, con lo sociológico, con las leyes, con las normas y esas cosas. Si nos gusta Sartori, vamos a hablar de ciertas cosas. Si nos gusta Panebianco, vamos a hablar de otras. Si nos gusta O'Donnell, vamos a hablar de otras. Y así. ¿Sí? En base al marco teórico, que esto está en Saussure, en base a la teoría que nosotros manejamos en realidad, vamos a estar definiendo todo. Porque no es lo mismo abordar un problema desde la perspectiva de Marx, vamos a decir con ese ejemplo, que abordarlo desde autores libertarios, por ejemplo, porque eso nos va a cambiar cómo nosotros percibimos a nuestro objeto de estudio, a la realidad, qué conceptos vamos a usar, qué herramientas y eso. Una vez tengamos todo esto definido, vamos a ir hacia los objetivos. Los objetivos son, como bien indica su nombre, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr con la investigación. Y ahí hay tres grandes tipos. Los explicativos, que son más de lo quanti, porque lo que buscan es establecer relaciones de causalidad entre dos variables. A produce B, B se produce por A. Los exploratorios, que se usan cuando no hay información previa al respecto, cuando es un fenómeno muy nuevo, por ejemplo, la pandemia, todas las cosas ligadas a la pandemia, las novedades en el mundo del trabajo, novedades en la política, novedades en la acción colectiva, novedades en la economía, todos esos son investigaciones de tipo exploratorias. Tienen objetivos exploratorios porque no hay nada dicho anteriormente sobre transformaciones de estos ámbitos tras la pandemia. Y por último, los descriptivos, que son los objetivos que apuntan a describir qué es ese fenómeno. Ya hay investigaciones previas, ahora me interesa profundizar mucho más en su comprensión y su conocimiento de los fenómenos que estamos hablando, que es algo más quali, pero también aparece en lo quanti. Por ejemplo, los censos, ya que traías el ejemplo, son descriptivos, porque apuntan a describir cómo está conformada la sociedad, en este caso la Argentina, más que a explicar por qué suceden cosas o a producir información nueva, como harían con un exploratorio. Después hay otros tipos de objetivos, por ejemplo el de acción, el de evaluación, y otros más que ahora no me acuerdo, pero que no se usan porque esos tres son los más comunes. Listo. Ahora, una vez yo marqué mi pregunta problema, mi estado del arte, mi marco teórico, mis objetivos, me toca diseñar cómo voy a investigar. Y ahí entran, creo que son 5 elementos. Las unidades de análisis, que son los objetos de estudio, son sinónimos a quienes me interesa investigar. Pueden ser países, pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser instituciones, pueden ser elecciones también, lo que sea. El muestreo, que es cómo voy a seleccionar aquellos objetos de estudio que yo quiero ir a investigar. Los métodos, si voy a usar una estrategia cualitativa, una estrategia cuantitativa, se voy a mezclar,
si voy a hacer una etnografía, si voy a hacer un método comparado, si voy a hacer análisis del discurso, todo eso. Las técnicas, si voy a hacer entrevistas, si voy a observar, si voy a hacer grupos focales, si voy a hacer encuestas, si voy a analizar documentos, si voy a analizar discursos de políticos y qué voy a hacer con el tiempo. Con el tiempo, que creo que no está en otra... Claro, acá está. Con el tiempo aparecen dos clasificaciones. Si el diseño de investigación es transversal, lo que voy a hacer es como sacarle una foto al fenómeno. Por ejemplo, si hago una encuesta, la encuesta permanente de hogares, yo con esa encuesta estoy sacando información de cómo está conformada la sociedad argentina en este momento. Y no me interesa compararla con otros momentos. Pero sí, a mí me interesa saber cómo evolucionó un fenómeno, por ejemplo el desempleo, de tal año a tal año. Ahí ya estoy hablando de un diseño longitudinal, porque va justamente longitudinalmente. Y ahí aparecen tres subtipos: el diseño longitudinal de cohorte, el de panel y el de tendencia. Esto está bien explicado en Sea d'Ancona, pero básicamente lo que hacen es eh, sobre quiénes voy a trabajar para hacer esta comparación. Si voy a elegir a las mismas personas durante varios momentos, si voy a analizar una totalidad de una población, o si voy a elegir a distintas personas, pero que hayan convivido en un mismo espacio. Y sobre el muestreo, hay dos tipos bien grandes: el probabilístico o aleatorio, se puede estar de las dos maneras. Es aquel donde se puede asegurar que la selección de casos, por ejemplo, para entrevistar o encuestar, sea siempre la misma, en todos los casos. Vamos a trabajar con estudiantes. Me interesa investigar a los estudiantes de ciencia política. Yo con un muestreo probabilístico o aleatorio, cada uno de los miles de estudiantes va a tener la misma posibilidad de que toquen para que yo los encueste o los entreviste. No importa si yo lo conozco, si no me conoce, si cursé con esta persona, si no, sino que es algo aleatorio. Y lo que tiene de bueno, entre comillas, es que se puede modificar qué tan representativo querés que sea con el total y, bueno, y otras más cosas que se ve en método 2. Después el otro subtipo es el muestreo no probabilístico o de selección gradual. Ahí ya no se tiene como la misma posibilidad de elegir al azar a las personas que vamos a encuestar o entrevistar, sino que es más complejo. Ahí aparecen varias clasificaciones, por ejemplo el muestreo a priori, donde de antemano digo, voy a encuestar a 50 personas y después uno se ve cómo se buscan esas 50 personas. El muestreo teórico, que es propio de la teoría fundamentada, que lo que dice es seguir entrevistando hasta que se saturen las categorías, que después vamos a ver qué significa esto. Un muestreo intencional de yo sé que quiero ir a entrevistar a esta persona, por ejemplo, si es experta en el tema, y sé que ninguna otra persona que yo entreviste me puede decir lo que me va a decir esta persona. El muestreo de casos críticos, casos extremos, casos típicos, casos según la intensidad, según la sensibilidad política. Estos muestreos, que igual están explicados en Flick, a lo que apuntan es a seleccionar a los casos según qué tan relevantes son. No se suele usar tanto, pero
no sería lo mismo hacer 10 entrevistas a personas que dicen lo mismo que hacer una entrevista a alguien que sabes que va a decir algo radicalmente distinto y entrevistar a la persona que está en el polo opuesto de la otra, que sería el muestreo de casos extremos. Y por último, el muestreo por conveniencia es ir a buscar a la persona según a mí me convenga. Por ejemplo, siguiendo con los estudiantes, sé que hay ciertos estudiantes que viven cerca de mi casa, entonces en lugar de ir a entrevistar a los que viven a 3 horas de mi casa, voy a entrevistar a los que viven cerca, y eso sería un muestreo por conveniencia. Listo. Ahora volvemos. Con esto que yo definí cómo voy a llevar a cabo mi investigación, me toca ir a buscar los datos. Ahí vamos a usar el muestreo y las técnicas. Si yo dije voy a hacer encuestas con un muestreo por conveniencia, en la recogida de datos yo voy a tener que llevar a cabo ese muestreo por conveniencia, ir a buscar a esos estudiantes que quedan cerca de mi casa y hacerles las entrevistas. Una vez tenga esos datos, los tengo que analizar, y una vez analizados voy a sacar conclusiones y en algunos casos presentar un paper en alguna revista científica o una ponencia en un congreso. Bien. Ahora habíamos visto que en la metodología había dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. A muy grandes rasgos, las diferencias entre ambos tienen que ver con una comprensión de la realidad social. El quali vendría de un enfoque, si te acordás de Filimétodos, de un enfoque más interpretativo, más holístico, que a lo que le interesa es comprender qué le pasa al sujeto por la cabeza cuando actúa. Científicamente es comprender sentidos de la acción. Al saber que... perdón, porque vienen de una perspectiva, de una comprensión de la realidad, donde la realidad no es objetiva, sino que es subjetiva. Se construye de sujeto a sujeto y cada sujeto tiene un propio punto de vista sobre la realidad, que es lo que vamos a ir a buscar. En base a esta realidad subjetiva es que dice, no se pueden generalizar mis resultados y que se usan las técnicas y los métodos propios de lo quali, como son la entrevista, la observación, los grupos focales, el análisis del discurso, el análisis documental y algunos otros más. Del otro lado, la metodología cuantitativa viene más del enfoque positivista, que piensan que la realidad se puede conocer objetivamente porque hay una sola realidad y apuntan más a producir datos duros que puedan explicar y predecir fenómenos sociales más que a comprender los sentidos de las acciones. Por esto de explicar y predecir, suelen apuntar a construir leyes o generalizaciones, y las técnicas son la encuesta, el análisis de datos, y puse etc. porque la verdad que no me acordaba que otras técnicas se usan, pero en lo cuanti son datos que se pueden medir, que se pueden generalizar, y en lo cualitativo son más pedazos de texto que tienen un sentido propio y que hay que leerlos como en conjunto más que leer solo un gráfico. Otra de la diferencia tiene que ver con el diseño y el rol de la teoría. Para lo cualitativo se usa un diseño flexible, que creo que es la diapositiva que sigue, que es un diseño donde se pone como un plan de trabajo, decir, bueno, voy a hacer esto, pero ese plan de trabajo en la práctica no es tan rígido. Se suele modificar en el medio, se pueden modificar los objetivos, se pueden modificar
las técnicas que se usan, se puede modificar el análisis de los datos, y en la metodología cuantitativa se suele usar un diseño estructurado. Es decir, vamos a hacer esta cosa y la vamos a hacer así, y en la práctica se hace igual que está en el papel, que es el diseño de investigación. Y en cuanto a la teoría, la metodología cuantitativa usa un marco teórico. Ahí sirve mucho imaginarse que lo cuantitativo es rígido, es como una caja, y lo cualitativo es más como una nube, es más flexible justamente. Entonces el marco teórico generalmente lo que hace es encuadrar qué conceptos vamos a usar, qué categorías, qué variables, y de ahí no nos podemos mover. Y en lo cual se usa el contexto conceptual, que dice, bueno, más o menos la cosa va por acá. Aparece por esto, insisto con la analogía de la nube, es más algo. Aparecen conceptos, aparecen teorías, pero no es tan rígido como es el marco teórico. Igual, o sea, se entiende que es complejo esto, está, como dice acá abajo, en el reel que está en el Instagram y en Marradia Piovani, y creo que también hay algo en Sautú, eh, pero es como mucho más útil tenerlo con una investigación al lado, como por ejemplo la de Frederick. Eh, Algo muy útil para el parcial es, si leyeron una investigación que les gustó mucho y que casualmente es cualitativa, está bueno como llevarla como ejemplo y en base a eso ir articulando los conceptos de la materia. Bueno, me estoy quedando sin voz. Bueno, a la materia le interesa, lógicamente, porque está en el programa, la investigación cualitativa. Una de los grandes aportes de la metodología cualitativa fue la teoría fundamentada. ¿Por qué teoría fundamentada? Se preguntarán. Porque en inglés el nombre es Grounded Theory, que sería teoría que está como con los pies en la tierra, como que sale de abajo. No es una teoría, no debería ser una teoría que la piensa alguien y después intenta aplicársela a los fenómenos que estudia, sino que a partir de los fenómenos que uno estudia se va construyendo la teoría. Está justamente una teoría fundamentada en los datos. Y ahí la definición de dos sociólogos, que son los creadores, Glasser y Strauss, que dicen que la teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está enraizada, esto de grounded, en información sistemáticamente recogida y analizada. Esta definición de diccionario está bastante bien y dice lo mismo. La teoría fundamentada es una metodología, es una reflexión sobre el método, que a su vez tiene sus propias técnicas, tiene sus formas no me sale, tiene sus formas de producir y de analizar esos contenidos, así que también un poco es un método, la teoría fundamentada, que está del lado cualitativo. Los términos que usa son conceptos, categoría, codificación, propiedades, dimensiones, hipótesis, proposiciones y sensibilidad teórica. Eso está, hay un cuadrito de Soneira donde está explicado la definición de cada término, pero no es tan importante como lo es las dos estrategias que usa: el muestreo teórico y el método de comparación constante, que van a la par. Muestreo teórico, como estaba en la diapositiva anterior,
sobre el muestreo es una técnica que lo que busca es seleccionar casos gradualmente hasta alcanzar la saturación teórica. Y la saturación teórica es aquel momento donde las personas que yo estoy entrevistando ya me están volviendo a decir lo mismo que me habían dicho otras personas. Científicamente, para sacarse un 10 en el final, hay que decir que lo que se saturan son las categorías. No es que la persona, vamos a volver con los estudiantes de ciencia política, no es que los estudiantes que yo entreviste todos me van a decir, no, yo creo que tenemos una muy buena carrera, así textual, sino que algún estudiante me va a decir, a mí me parece muy buena la carrera que tenemos, otro estudiante me va a decir, yo encuentro positivamente varios elementos en esa carrera, pero ninguno va a decir explícitamente lo que sería mi categoría, como es eh, la carrera de ciencia política, está muy buena. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que estoy entrevistando a 20 personas y todas me están diciendo de alguna forma que la carrera de ciencia política está muy buena, ahí mi categoría ya está saturada. Pero si alguno me dice, la carrera de ciencia política está muy buena, pero estaría bueno tener 3 materias de metodología más, ahí yo podría arrancar a preguntar sobre la formación metodológica de los estudiantes. ¿Y cómo llego a eso? Por la comparación constante. Lo que dice la teoría fundamentada no es primero recoger datos y después analizarlos, sino que mientras estoy recogiendo datos, tengo que ir analizándolos. O sea, hago una entrevista, leo qué dice la entrevista, hago otra entrevista, leo qué dice la entrevista, analizo esos datos y comparo con la otra entrevista que había hecho, a ver si dicen lo mismo, si hay algo nuevo, si me está faltando preguntar algo, y si, por ejemplo, me está faltando algo, en la tercera entrevista que yo haga, ya sé que tengo que preguntar lo mismo que venía preguntando, pero además agregarle una pregunta más. Una vez tengo la entrevista, la vuelvo a comparar con las otras dos, a ver si dicen lo mismo, si hay algo nuevo, si fue productivo, esta nueva pregunta que yo incorporé, y así, tuki, 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 tuki. Así hasta llegar a la saturación teórica, donde, donde yo sienta científicamente que ya no puedo preguntar lo que estoy preguntando porque todos me están diciendo lo mismo. Que quizás eventualmente pase que con esto de la metodología todos me digan, no, es muy necesario tener 3 materias de metodología más en la carrera, entonces yo ya dejo de preguntar eso, ya llegué a mi saturación y a los fines de mis objetivos ya puedo cortar con la recogida de datos. Bien. Ahora, en cuanto a procedimientos, la teoría fundamentada prioriza especialmente las entrevistas, pero también se puede hacer teoría fundamentada con grupos focales y con observación. Pero los autores siempre recomiendan la entrevista. Creo que no dicen por qué específicamente, pero la entrevista es dentro de lo cualitativo es lo más fácil de hacer y lo más productivo. Después, una vez se recogieron esos datos, arranca el proceso de análisis. Y ahí lo que dicen es la codificación, que tiene que ser abierta y axial. La codificación es, no sé si está en la última diapositiva, estoy muy perdido hoy. Es el proceso por el cual nosotros le asignamos un nombre a un conjunto de dichos. Por ejemplo, si yo estoy preguntando sobre la universidad y encuentro que muchos me hablan de
la excelencia académica, por ejemplo. No todos me van a hablar de excelencia académica con esos términos, pero uno me va a decir, está muy bueno tener docentes que son eminencias, está muy bueno que los estudiantes podamos estar en cátedras, y yo puedo juntar todos estos dichos, aunque usen palabras distintas y refieren un poco a lo mismo, y ponerles el nombre de opinión sobre la excelencia académica. Y ahí tengo una categoría, un código, perdón. Ahora, lo que dicen de la codificación abierta es esto de producir nuevos códigos, y lo axial, la codificación axial sería, si mal no recuerdo, seguir, seguir poniendo más códigos todo el tiempo, a partir de lo que dicen las entrevistas o la forma que hayamos usado para producir datos. Después sigue la delimitación de la teoría, que es a partir de los datos que yo produje y de los códigos y las categorías que encontré, es decir, bueno, más o menos esto sería eh, ay, no me sale. Más o menos esto sería que, uy, qué mal que estoy. Tranquilo. No, perdón, o sea, vamos a hacerla corta. Se delimita la teoría. El objetivo de la teoría fundamentada es producir teoría, es producir información y cómo se podría, eh, qué es este fenómeno, tipo, punto, no hay más, está en Soneira. Entonces yo recogí datos y los datos me dicen cierta cosa sobre este fenómeno, entonces yo voy a poner, esta es la teoría. ¿Cuáles son los elementos de la teoría? ¿Cuáles son las hipótesis que se usan? Todo eso. Una vez yo haya delimitado una teoría, voy a hacer codificación selectiva de la categoría central. Esto que tiene que ver es, volviendo con los estudiantes, yo encontré que todos los estudiantes me hablaban de excelencia académica, en cierta forma. Todos me llenaban esa categoría de excelencia académica. Entonces, si todos me hablan de excelencia académica, me voy a interesar por qué dicen los estudiantes del uso de tecnologías, que solo aparece en una encuesta, en una entrevista. No, es un gasto de tiempo, no llega a ningún lado, porque lo mencionó solo una persona. Quizás le pregunté a otras personas sobre el uso de tecnología y me dijeron que no les interesa. Entonces, si todos me hablan de excelencia académica, yo voy a tomar la excelencia académica como categoría central. Y en base a eso voy a analizar todo lo que sigue. Y acá habla también de teoría sustantiva y teoría formal. Esto tiene que ver con el nivel de aplicabilidad de la teoría. Si es una teoría que, si no me equivoco, si es una teoría que solo puede ser usada para explicar ciertos casos, estamos hablando de una teoría sustantiva. Por ejemplo, las teorías de partidos políticos de Duverger, por ejemplo. No se pueden aplicar a todo, sino que se aplican solamente a partidos políticos. E incluso hay algunos partidos políticos que quedan afuera de ser explicados por esa teoría. Y la teoría formal es una teoría que pretende explicar todo. No sé, creo que en la carrera no vemos, pero está esa distinción entre teoría de alcance, de gran Medio. alcance, de alcance medio y de alcance corto, pero es básicamente esto. ¿Qué puede explicar la teoría? Si puede explicar una pequeña porción de la vida social o si puede explicar mucho, como podría ser la teoría marxista.
Bien. Después, una vez tengo bastante analizadas las cosas, se pasa a lo que dicen paradigma de la codificación. Que esto sería identificar cómo se relaciona cada código, cada categoría entre sí. Cuáles son las condiciones causales e intervinientes en un fenómeno, cuáles son los fenómenos, cuáles son los contextos en los que se dan, cuáles son las estrategias de acción de los actores, cuáles son las consecuencias. Y en base a eso, por último, cuando terminamos de analizar, vamos a presentar los resultados. De eso, la verdad que ninguna materia te prepara para enseñarte cómo se presentan los resultados, pero bueno, una falencia de nuestra carrera. Siguiendo con lo cualitativo, como vamos a hacer en toda la clase, hablamos del diseño flexible, que habíamos dicho que es una de las características de la metodología cualitativa. Ahí, el diseño flexible es una idea que tiene Maxwell, que si no me equivoco es un sociólogo estadounidense, que dice, bueno, en lugar de seguir el modelo rígido de la investigación cuantitativa, en lo cualitativo necesitamos algo propio que se adecue a las características de nuestro trabajo, que tienen que ver con comprender los sentidos de las acciones de las personas. Entonces propone este diseño flexible, que tiene 5 elementos. Los propósitos, que son muy parecidos a los objetivos, que dicen por qué hacer la investigación y para qué. Y o para qué. Acá entran un montón de cosas. No es solo como el objetivo científico de una investigación, lo que sería producir contenido para producir contenido, sino que entran, por ejemplo, por propósitos políticos, propósitos sociales, contribuir a la solución de un problema, contribuir a empeorar otro problema, por un interés personal, esos son los propósitos. Otro elemento es el contexto conceptual, que son los conceptos, creencias, supuestos, expectativas y teorías que respaldan e informan la investigación. Es lo que decía antes. Si en lo cuantitativo tenemos un marco teórico rígido, del cual no se puede salir, en lo cual y en este diseño flexible tendríamos un contexto conceptual que es más una nube. Esto se vincula con esto con esto, se puede incluir supuestos, se puede incluir expectativas, no es tan rígido justamente. Después las preguntas de investigación. ¿Qué quiero investigar? Es bastante fácil. El método, cómo voy a hacer esta investigación, las unidades de análisis, la muestra, cuestiones éticas, las técnicas que voy a usar, cómo voy a analizar esos datos y qué limitaciones tiene mi metodología y por ende mi estudio. Y por último, los criterios de calidad, que es cómo yo puedo asegurarle a la comunidad científica que mi investigación es buena y está bien hecha. Y ahí lo que se usan son los paradigmas, las tradiciones científicas, los propósitos, la audiencia, o sea, quién va a leer mi investigación, porque no es lo mismo que te lea un público hiperespecializado en un tema que te lea una persona que se compra tu libro y tiene que entender qué estás haciendo. Y ahí había 4 ítems, que es la credibilidad, autenticidad, la transferibilidad, la seguridad, auditabilidad y la confirmabilidad. Credibilidad es que se sepa que estás haciendo una investigación en serio. La transferibilidad es que tus resultados puedan ser aplicados a otras investigaciones, a otros fenómenos. Después la auditabilidad es que... no me sale.
como que esté bien hecho la investigación, punto. Y la confirmabilidad es que lo que yo propuse como hipótesis, por ejemplo, se pueda corroborar. Esto igual, o sea, si hay dudas, está en Mendizábal. En Maxwell no está tan bien explicado. Mendizábal, que es un manual, ahí está bastante mejor explicado, con ejemplos también. Ahora vamos con parte de métodos. La etnografía. La etnografía, tenemos el texto de Uber. Yo sé que estás rindiendo con el programa 2022, pero como va a quedar subido a YouTube, lo tengo que dar igual. La etnografía, dice Uber, se puede entender como con 3 definiciones. Una definición de etnografía como enfoque, que lo que apunta es hacia la descripción e interpretación de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los miembros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, el método etnográfico como enfoque entendería que no es lo mismo venir desde afuera e intentar explicar cómo, cómo se produce cierto fenómeno, cierta comunidad, explicarla desde afuera, en contraposición a intentar entender cómo funciona este fenómeno o esta comunidad desde qué piensan sus miembros, desde adentro. Después, con la etnografía como método, ahí se usan, como refiere más a las técnicas que usan la etnografía, que son la observación, observación participante, las entrevistas no dirigidas, como dice Uber, y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, que es básicamente trabajo de campo. Si nosotros queremos hacer una investigación sobre estudiantes, otra vez, no sería lo mismo. Meterse a las clases y ver qué hacen los estudiantes, preguntarles, che, ¿y cómo? ¿Por qué haces esto? Todas esas cosas, ¿qué te parece esto? Que venir desde afuera y únicamente entrevistar a los estudiantes fuera de las clases y intentar reconstruir qué pasa en las clases sin haber participado de ellas. Y otra cuestión es la ignorancia y traducción. Ahí lo que dice Uber es que quien quiera usar el método de la etnografía debería ser consciente de su ignorancia, ser consciente de que no sabemos, de que efectivamente, por no pertenecer a esa comunidad, no sabemos qué es lo que piensan, entonces que estemos abiertos a recibir toda la información que nos puedan brindar y a hacer lo que hacen, y sobre esta ignorancia y lo que aprendemos, traducirlo para las demás personas que no forman parte de esta comunidad, pero que estén interesados en entender cómo funciona. Y en base a esta traducción es que aparece la tercera definición, que es la etnografía como texto. Y esto porque generalmente, muy generalmente, las etnografías, los trabajos antropológicos, se terminan publicando en libros, como por ejemplo este, que no lo elegí al azar, donde Frederick hizo un intento, hizo la etnografía como enfoque, o sea, ir a buscar qué piensan los gendarmes sobre la gendarmería, en lugar de preguntarle a una persona común qué piensa de la gendarmería. Hizo observación participante, hizo entrevistas y estuvo en el campo con los gendarmes, sabiendo que ella, al no ser gendarme, que, no sabe cómo, qué piensan los gendarmes de la gendarmería, y haciendo traducción, llevándonos al público general qué piensan los gendarmes sobre la gendarmería, publicando un libro que lo que hace es describir qué hizo ella en el trabajo de campo. Es esto, es el intento de representar, interpretar o traducir la cultura o determinados aspectos de ella para otros lectores.
Con esto, la verdad que no se les debería preguntar nada más sobre etnografía, porque tampoco hay mucho más en el texto que no sea esto. Ahora sí, fin. Técnicas. La primera técnica y la más importante es la técnica de la entrevista. Perdón, estoy viendo mis notificaciones. Bueno, la técnica de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es una conversación entre dos o más personas donde un investigador hace las preguntas a otra persona en base a los objetivos de la investigación, que sería distinto de una entrevista laboral, donde el objetivo es ver si la persona es apta para un trabajo, o de una entrevista periodística, donde el objetivo es producir información para una nota. En el caso de las entrevistas cualitativas, el objetivo es producir información para la investigación. Después va a depender de cada diseño de investigación cómo es ese proceso y eso. En Marradi, Argenti y Piovani, que está como Marradi et al., hacen una tipología de las entrevistas en base a dos criterios: la estandarización, estructuración, o sea, si las preguntas tienen unas respuestas fijas o un orden de preguntas fijo o no, y el tipo de contacto entre el entrevistado y la entre el entrevistado y el entrevistador. Entonces, para lo que es estandarización y estructuración, ahí hay tres tipos: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La estructurada sería más una encuesta, donde hay un orden de preguntas fijo y respuestas fijas, y no se puede salir de eso. La semiestructurada, donde hay algunas preguntas fijas con respuestas fijas, y otras donde hay algunas preguntas más sueltas, con lo que serían preguntas abiertas, se puede decir, y que además pueden aparecer preguntas nuevas en el proceso de entrevistar. Entonces yo puedo tener mi listita de preguntas que hacerte, pero a lo mejor me hablas de algo que me interesa muchísimo para mi investigación, y yo puedo, por haber elegido este tipo de entrevista, puedo hacerte estas preguntas y no va a pasar nada. Distinto es la entrevista no estructurada, donde no hay ningún orden de preguntas, entonces yo te puedo preguntar lo que sea, cuando sea. Y por el otro lado, sobre el tipo de contacto, puede ser entrevista personal, puede ser telefónica o puede ser virtual. Sobre la entrevista virtual hay un texto de la jefa de trabajos prácticos que está en bibliografía complementaria, pero que no estaría mal leerlo, por las dudas. Va a aportar algo de conocimiento, no es tan importante, pero para complementar una respuesta en un final está bastante bien, y además da cuenta que leíste hasta la bibliografía complementaria. Punto. Lo que más interesa es la entrevista en profundidad, que está en la definición acá abajo. Voy a usar esto. Ahí está. Está la definición ahí. Pueden pausar para leerla. Básicamente lo que dice es la definición de entrevista, de conversación con los objetivos de la investigación, pero que lo que se busca es entrar en la profundidad de esa persona. No es una entrevista que pueda durar 5 minutos, donde yo te pregunte: ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Cuántos tenés? 21. Y ahí termine, sino que yo voy a intentar que me digas todo lo que yo quiero saber, que puede durar de media hora a 2 horas incluso, o quizás más. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Tengo una pregunta, porque eso me generó dudas. Una entrevista que va a ser en profundidad puede ser semiestructurada y no estructurada.
Claro, una entrevista en profundidad puede ser semiestructurada y no estructurada. Ok, perfecto. La entrevista estructurada es más una encuesta. Claro, sí. Ya tengo las opciones ahí, solo voy a rellenar los cositos, a elegir cuál es el que me Claro, satisface. bueno, siguiente. Las ventajas de la entrevista, bien resumidas, son que es una interacción directa, personalizada y espontánea, y que al ser personalizada, porque no es lo mismo eh, ir a encuestar a cualquier persona en la calle que ir a entrevistar a ciertas personas que yo sé que me van a dar cierta información que yo no tenía y que quizás no pueda encontrar en ningún otro lado. Eh, y además, si usamos el tipo semiestructurada o no estructurada, es muy personalizable. Entonces, si vos me decís algo que me interese saber más sobre lo que me estás diciendo, porque es una novedad o me voló la cabeza, yo puedo hacerlo. Cosa que en otras técnicas no se puede hacer. No se puede hacer en la observación, no se puede hacer en los grupos focales. eh, bueno, los grupos focales más o menos. No se puede hacer en las encuestas porque está todo fijo. Y además es muy útil para ser usada en las primeras fases de una investigación. Porque si vos no sabes mucho de tu objeto de estudio, de tu unidad de análisis, con una entrevista puedes usarla para tantear algunos puntos y, y orientarte bastante en qué hacer y qué no hacer. Ahora, en cuanto a limitaciones, dado que las entrevistas llevan bastante tiempo, más de media hora seguro, eh, requieren mucho tiempo hacerlas y no se suelen hacer dos entrevistas y listo, se suelen hacer 20 entrevistas, quizás, como mínimo. Entonces, es muchísimo el tiempo que lleva hacerlas, que lleva analizarlas y que además puede llegar a ser costoso si tenemos, para hacer un gran número de entrevistas, 50 entrevistas, por ejemplo, una sola persona que las haga es un montón, se puede hacer igual, lleva muchísimo tiempo, pero si vos querés hacerla rápido, tenés que contratar a 5 personas para que las hagan y tenés que pagarles a esas 5 personas para que lo hagan. Después, bueno, eh, estas últimas dos son en comparación a la observación y a los grupos focales, que son bastante explícitos. Igual ahora cuando veamos grupos focales y observación se va a entender mejor. Y esto de los problemas de reactividad, fiabilidad y validez es un tema que tiene que ver con la sensibilidad de las personas a las que les vamos a hacer la entrevista. Porque la entrevista es algo único e irrepetible, entonces no va a ser, si yo hago una entrevista ahora, a vos, que lo estás viendo ahora, si viene después otra persona y quiere hacerte la misma entrevista, seguramente se lleve algunas otras cosas o menos cosas. Y además no es lo mismo que yo te haga la entrevista a vos, que ya nos conocemos, entonces hay una confianza, que la haga un desconocido y vos te sientas invadida, intimidada por esta persona, entonces vas a decir menos cosas, o quizás al revés y decís más cosas. Pero bueno, eso está todo en Mayes. Sí, está todo en Mayes. Y ahora, última diapositiva de entrevistas. Lo que se usa es un guión o una guía de pautas, que esto es la lista de temas o preguntas eh, que se van a tener que hacer en la entrevista. Y además se incluyen algunas observaciones, como por ejemplo, no preguntar esto, eh,
fijarse de preguntar esto, cómo es la presentación, qué decir, qué no decir, y eso. Después, el muestreo es volver a Vallés o Flick, ya no me acuerdo, la verdad. Sí, claro. Es el muestreo más típico. ¿A quiénes voy a ir a entrevistar? Que lo que dice Merradi es que sean personas que estén informadas, que sean accesibles, que estén dispuestos a ser entrevistados y que puedan comunicar lo que saben. Esto, o sea, estas recomendaciones a lo mejor son más útiles cuando cuando nos interesa investigar algún fenómeno complejo, por ejemplo, algo así de corrupción, digamos. No es lo mismo preguntarle a cualquier persona sobre corrupción, sino que habría que ir a buscar a personas que estén informadas y sean accesibles para nosotros. No podemos ir a hablar con el presidente, pero a lo mejor podemos ir a hablar con asesores, diputados y esa gente que estén dispuestos a ser entrevistados y que además puedan comunicar lo que saben, porque si no, no sirve de nada. O otro ejemplo, si nos interesa algún tema ligado a las infancias, nosotros podemos poner que la unidad de análisis sean los niños, pero a un niño generalmente no le harías una entrevista porque el niño no te va a saber responder lo que vos le estás preguntando. Entonces, ahí se puede usar una estrategia que es las unidades de recolección. Si con los niños, por ejemplo, para encontrar información sobre los nenes, en lugar de preguntarle al nene, le puedes preguntar al padre o a la persona que esté a cargo, que te pueden responder por el niño y que la información va a ser bastante parecida. Y al fin y al cabo seguís hablando de los niños. Eh, Después, bueno, definiste a quiénes vas a entrevistar, tenés que definir a cuántos vas a entrevistar. Acá lo que puedes usar es el muestreo teórico, que es un montón. Nadie en la vida real llega a hacer un muestreo teórico porque es muy costoso llegar a la saturación, pero puedes usar de referencia entrevistar a tantas personas hasta llegar a la saturación. ¿Cómo, ah, cómo van a ser el contacto con estas personas? Lo vas a ir a buscar por Facebook, lo vas a ir a buscar por conocidos, vas a entrevistar a alguien y después le vas a decir, por favor, consígueme a otra persona para investigar, para hacerle la entrevista. Y dónde vas a hacer la entrevista también es muy importante, porque se tiene que usar algún lugar que sea cómodo para las dos personas, para el entrevistado y para el entrevistador, que no haya ruidos y todo eso. Esto igual está en Vallés, y si no, está en el, lo de entrevista virtual, y antes había un texto donde hablaba de la situación de entrevista, que está muy bueno, que creo que sigue estando, no sé. Es de Buscosevich y Moreira, que ahí lo que hablan es de esto, que es el rapport. A ver si ahí está. El rapport es la confianza con el entrevistado, porque se recomienda que cuando uno hace entrevistas no se las haga a conocidos, sino que se las haga a desconocidos. Pero al ser un desconocido tenemos que generar una confianza con esa persona para que no esté cómoda, para que esté cómoda y pueda hablar libremente sobre lo que nosotros queremos saber. Este rapport se construye, es muy parecido a cuando vas a conocer a una persona. No empezás de una diciéndole, me pasas tu número. Empezás diciéndole, hola, ¿cómo estás? Soy Francisco. ¿Cómo va? ¿Qué estudias? ¿Cómo te llamas? Y así, vas construyendo la confianza. Y de la misma manera que puede fallar una cita,
puede fallar el rapport si vos preguntas algo que sea muy incómodo para la persona y que te diga yo no quiero contestar esto y se termina la confianza, o que la persona te diga algo que te afecta muchísimo y sabes que no puedes continuar con la entrevista, entonces vos como entrevistador rompes con la confianza, rompes con el rapport. ¿Se entendió? Muy bien. Voy a tomar un mate. Bueno, Ay, agua. Bueno, siguiente técnica. Grupos focales o focus groups, si te gusta el inglés. Los grupos focales, como indica esta cita de Marradi, son un tipo de entrevista grupal que se basa en organizar un grupo particular de personas para que discutan un tema determinado que constituye el objeto de la investigación. ¿Qué quiere decir? Primero que es un tipo de entrevista grupal. En la entrevista grupal, en la entrevista, perdón, eh, nos interesa una conversación con la persona para, ay, perdón, eh, para producir esta información. En los grupos focales nos interesa la conversación con más personas, pero hay una particularidad que es que lo que se busca es la discusión. Se busca la interacción entre las personas, eh, y esa es la información que a nosotros nos interesa. Y esa es la gran diferencia con una entrevista grupal, porque en una entrevista grupal yo puedo tener a 6 personas y preguntarles a todas lo mismo, y anoto persona por persona que dijeron, pero en un grupo focal yo lo que hago como moderador y no entrevistador es decir, bueno, ¿qué opinan de este tema que puede ser controversial? Y ahí las personas van a discutir y yo voy a estar anotando cómo se produce esa discusión. Bien. Sobre los participantes, se dice que tienen que ser entre 6 y 12 participantes, y la selección es en base a criterios. Criterios que aseguren una conformación homogénea hacia adentro y heterogénea hacia afuera. ¿Y qué quiere decir esto? Con estudiantes, voy a decir, yo puedo hacer un grupo focal de 12 estudiantes de ciencia política y otro grupo focal de estudiantes de sociología. Ahora, son homogéneos hacia adentro porque son todos estudiantes de ciencia política en uno y todos estudiantes de sociología en otro, pero son heterogéneos porque uno es ciencia política y el otro sociología, y puedo comparar los dos debates que se producen y sacar información en base a esta comparación. Y los criterios que estoy usando son la carrera. Yo podría sumar más criterios y hacer un grupo focal de estudiantes varones de ciencia política, otro estudiantes mujeres de ciencia política, otro grupo focal de estudiantes varones de sociología, y así con las 5 carreras de la facultad o de las cientos que hay en la UBA. Pero bueno, o sea, lo importante es, hacia adentro son todos iguales, hacia afuera son distintos. Podría sumar clase social, un grupo de estudiantes pobres, otro grupo de estudiantes de clase media, otro grupo de estudiantes ricos, podría ser con mascotas, un grupo que sean estudiantes que tengan gatos, otro que tengan perros, y así hasta el infinito, y hasta que puedo yo ser, o decida sea, cuándo parar. se puede decir que serían homogéneos hacia adentro si pongo estudiantes y heterogéneos afuera que sean de distintas facultades. Claro, Ok, o sea, un ok, grupo focal de sociales y otro grupo de económicas. ok.
Sí, estaba pensando igual por estudiantes que se yo, de primer ingreso de la UBA y otro grupo de estudiantes perdón, de ciencia política de la UBA y otro grupo de estudiantes de ciencia política de la DITELA del mismo año, ambos grupos. Claro, o sea, ahí la heterogeneidad estaría por la universidad. Sí, ok, bueno, Mientras vos puedas defender que tu focus group es homogéneo hacia adentro y heterogéneo hacia afuera, está todo bien. ok, ok. Bueno, y por último, en la entrevista teníamos al entrevistador en el grupo focal. La conversación no es de las demás personas con nosotros, sino que es entre las demás personas y nuestro rol es el rol del moderador y lo que tenemos que hacer es que todos hablen. Lo que hice acá es promover la participación, el interés y el debate. Si naturalmente las personas empiezan a hablar de cualquier otra cosa, empiezan a hablar de fútbol, cuando yo les pregunté sobre si les gusta el mate, los tengo que parar y les tengo que decir, por favor, hablen sobre el mate, que es lo que les pregunté. Y además voy a estar presentando estímulos, que es algo muy importante. Los estímulos son aquellos elementos que van a propiciar el debate. Puedo presentar una foto, puedo presentar un video, puedo presentarles un objeto, como puede ser un mate dulce, y que debatan si el mate tiene que ser amargo o dulce. Les puedo poner un audio de una persona haciendo... Eh, puedo hacer las preguntas, puedo preguntar, ¿mate dulce o mate amargo? Y así, todo lo que yo haga como moderador tiene que estar con la base de que haya debate. Listo con focus. Observación, que ya va quedando poco. Falta observación y análisis de datos y terminamos. La observación fue muy difícil encontrar una definición en el capítulo este de Vallés, que es más, ni siquiera la encontré, pero la observación sería el, la técnica por la cual, viendo una situación, produzco información sobre ella, que es muy distinta a lo que está acá en este cuadro, que es la observación ordinaria o la participación ordinaria. No es lo mismo como eh, no es lo mismo que yo esté en una clase como estudiante o como docente, así, sin que me interese ver qué pasa, a que yo esté en una clase como observador. Porque yo como observador tengo que estar al tanto de qué es lo que pasa, qué es lo que hacen las personas que están ahí, qué es lo que no hacen, qué códigos hay, como códigos no dichos, que regulan las acciones de las personas. Tengo que estar registrando qué es lo que estoy viendo con un grabador o con una libretita. Eh, y bueno, es esto de estar atento a todo. Ahí Valles, en ese capítulo, usa el ejemplo de una biblioteca que dice, uno va a una biblioteca y se sienta a leer, pero si uno va a una biblioteca con, eh, haciendo observación, uno se va a fijar en qué hacen los estudiantes, qué hacen las personas que están ahí, por qué no hablan, qué hace la bibliotecaria cuando alguien habla, va a estar registrando qué hace y todo eso. Siguiente. Valles, y esto es muy, muy, muy importante, pone tres tipos de clasificación de la observación. Está este Spradley, que es el tipo de participación. Si no se participa, si la participación es pasiva, moderada, activa, compleja, que esto mucho me interesa. La de
este apellido que no voy a leer y de Strauss, que es cómo es la presencia del investigador, si está ausente, si está presente, si interactúa un poco, si interactúa bastante, si oculta su identidad, y algo muy parecido, pero que es muchísimo, muy importante para la cátedra, es esto de roles sociales para la observación. Y distingue 4. El completo observador, que lo único que hace es mirar y se sabe, o sea, las personas que vos estás mirando saben que sos un observador, no te estás disfrazando de participante. El observador como participante, que es lo que está en el medio, que es voy a mirar, exclusivamente a mirar, pero voy a hacer de cuenta un poco que soy uno de los que está ahí participando, por ejemplo, en la clase. El participante como observador, donde soy más participante que observador, y completo participante, donde yo soy uno más, pero casualmente estoy haciendo las tareas de observación. Si quieren un ejemplo más claro, en una completa observación, en una clase, yo estaría parado así. eh, y los estudiantes estarían mirándome así como, ¿y este qué hace? Pero si yo soy completo participante, voy a estar ahí haciendo que soy estudiante, cuando en realidad no estoy anotando lo que dice el profesor, sino que estoy anotando qué es lo que estoy viendo. Otro cuadrito, bueno, acá está. Ahí está más explicado lo que es el completo participante, máxima ocultación, yo soy uno más, es secreto que yo sea observador y estoy participando. Y después esto de ocultación parcial en el participante como observador y observador como participante. Y en el completo observador, yo revelo al máximo, me paro enfrente del pizarrón a mirar eh, y me alejo de la participación, no participo. Ventajas. La principal sería esta, la segunda, que es obtención de información de primera mano, que sería algo que no tiene, por ejemplo, la entrevista. En la entrevista yo voy a preguntar y mi información se produce a partir de lo que vos me vas a decir. Pero no es lo mismo que yo te pregunte cómo, si sos estudiante, cómo actúas en las clases, qué te pasa en las clases, que yo vaya a una de tus clases y te vea así, de cerca. Va a haber información que yo consiga de esa observación que no voy a conseguir con la entrevista. Y lo mismo al revés. Va a haber información en la entrevista que yo no tenga de la observación. Porque en la entrevista yo te puedo preguntar cosas y que me hables de por qué haces lo que haces en las clases, pero en la observación, por lo general, no se preguntan cosas. Es es puro mirar. Entonces yo no soy adivino, no puedo saber qué estás pensando y por qué no haces, sino que yo estaría describiendo, esta persona levanta mucho la mano, por ejemplo. Después, los inconvenientes tienen que ver acá, en el segundo, con la incidencia en la población observada, que se pueden sentir incómodos, que yo los esté mirando, con una presencia ajena, eh, y que haya habido algo en el contexto en el cual yo fui a hacer esa observación, que puedo o no estar al tanto de eso y que afecte a, a los resultados de esa observación. Y bueno, lo mismo que decía acá, hay cosas
que yo no voy a poder saber por la observación, pero que puedo saber con un grupo focal o con una entrevista o con encuestas o con lo que sea. Es la técnica más larga, la observación, pero porque hay que poner todo. Después, el diseño de cómo se va a hacer esa observación es el mismo diseño del trabajo de campo, que eso está en un capítulo de Bayes, creo, que es el de la entrada en el campo, y también definir a qué voy a observar, a quiénes, cuándo, cómo y dónde. Las notas, o sea, yo tengo que estar anotando qué es lo que estoy viendo, y ahí aparecen tres. Eh, Aparecen cuatro tipos de un lado y tres tipos del otro. Las notas condensadas, las expandidas, el diario de campo de análisis e interpretación. Las condensadas son, eh, imaginémoslo así, con el ejemplo de unos apuntes de clase. Yo en la clase, el profesor habla y habla, y yo anoto solo las palabras claves. Después llego a mi casa, esas serían las notas condensadas. Llego a mi casa y me pongo a escribir con lo que me acuerdo en base a esas palabras claves, y ahí tendría mis notas expandidas. Después está el diario de campo, que son los registros de cómo fue mi trabajo, tipo, qué hice mal, qué pensé, todo eso. Y las notas de análisis e interpretación son las que me aparecen cuando estoy, por ejemplo, leyendo mis notas o cuando estoy haciendo el análisis correspondiente. Ay, Se muere. después, si no me muero. Los otros tres tipos de notas son las observacionales, que serían las que se hacen cuando uno está haciendo la observación, o sea, en el campo. Las notas teóricas, que sería, por ejemplo, poner esto que vi lo relaciono mucho con tal autor. Y las notas metodológicas de, bueno, acá correspondería hacer una entrevista. Acá me faltó hacer esto y esto. Y después está lo del procedimiento, que vuelve mucho con esto, de cuál es la diferencia entre un observador científico y de una persona que participa en una actividad. Que sería ir al lugar, ver qué es lo que está pasando, cómo usan el espacio, cuáles son las actividades, cómo se comunican las personas, cómo están dispersas estas personas, cómo se escenifican estas personas y cómo se diferencian los comportamientos. Bueno, listo. Análisis de datos. ¿Cuánto falta? Bueno, análisis de datos. Una vez yo recogí información, yo voy a tener, en el caso de las entrevistas, la desgrabación, tipo un Word con las palabras textuales de la persona entrevistada y del entrevistador, pero eso lo que es un texto. No hay datos ahí. Los datos hay que construirlos. Y lo que dice Rodríguez Gómez y otros autores es que el dato es una elaboración de mayor o menor nivel realizada por el investigador, en la que se recoge información acerca de la realidad interna o externa de los sujetos, y que es utilizada con propósitos indagativos. El dato soporta una información sobre la realidad, implica una elaboración conceptual de su información y un modo de expresar que hace posible su conservación y comunicación. O sea, a lo que está en mi entrevista, en mi desgrabación, o lo que sea que tengamos como recurso, yo voy a tener que modificarlo. O sea, voy a tener que agarrarlo y a través del proceso de análisis
voy a producir esa información que es la información cualitativa, la información científica. Y esto se sustenta con lo que veíamos de la diferencia entre lo quali y lo quanti, que lo quali lo que piensa es que la realidad es intersubjetiva, o sea, cada sujeto tiene un propio punto de vista que define sus acciones, que define qué hace, qué no hace, su forma de ver el mundo, entonces hay que agarrar eso que nosotros recogimos con alguna técnica y meterlo a una licuadora, a un horno que nos dé la información que nosotros buscamos. Esta licuadora, este horno, lo que sea, es el proceso de análisis, que dice Rodríguez Gómez, que es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación. ¿Cómo es este análisis? Está en este gráfico que incluye tareas, actividades, y operaciones. Hay tres grandes grupos de tareas: la reducción de datos, la disposición y la transformación, y la obtención y verificación de conclusiones. Reducción de datos a lo que apunta es que yo voy a tener 50 entrevistas grabadas y no puedo trabajar con los archivos Word de cada una completos, sino que tengo que meter tijera y recortar ahí. Esto sería las actividades, creo que se ve bien, espero que se vea bien. La separación de unidades, la síntesis y agrupamiento, y la identificación y clasificación de elementos. Yo en mi entrevista, perdón, bueno, no importa. Voy a tener mi entrevista grabada y yo la voy a leer y voy a ir seleccionando fragmentos que tengan información relevante para mi objeto de estudio. Eso que yo considero fragmento importante se va a llamar categoría. Que esto es teoría fundamentada, básicamente. Yo mi categoría, o sea, este tema que trabajan, este tema sobre el que hablan mis objetos de estudio, yo lo voy a tener que marcar de alguna manera en mis entrevistas con algún código. Por ejemplo, puedo usar una letra, puedo usar un resaltador, puedo usar un subrayado, lo que sea, donde a mí me indique que esto que estoy leyendo, este fragmento, es un código y que está referido a esta categoría. Entonces, si mi entrevista habla de me llamo María, tengo 24 años, yo tengo mi categoría de datos sociodemográficos y voy a marcar María, 24 grados, 24 años con un color, y ahí tengo mi categoría, mi código y mi fragmento. Después de haber leído todas mis entrevistas, de haber marcado todas las partes que hablan de lo que a mí me interesa que hablen, las voy a pasar a una matriz, y ahí ya estoy pasando a la siguiente tarea, que es la disposición y transformación de datos, donde en la matriz yo voy a poder ver entrevista por entrevista qué dijeron cada uno sobre cada categoría. Entonces, ya en lugar de estar trabajando sobre los 50 archivos doc, voy a estar trabajando sobre un Excel o una tabla que me diga bien resumidamente qué dijo cada uno, y sobre la cual yo voy a poder pasar a la siguiente
tarea, que es la obtención y verificación de conclusiones. Yo al tener todo ahí ordenado en una matriz, en una tabla, me es más fácil leer cada uno y comparar. Bueno, María dice esto sobre esta categoría. Luis dice esto sobre la misma categoría. María y Luis coinciden en esto. María y Luis difieren en esto. María y Luis no hablan sobre esto. Y ahí voy a estar eh, analizando. Y sobre esto, si en las 50 entrevistas todos hablan de lo mismo, voy a poner como conclusión, todas las entrevistas hablan sobre esta categoría de la misma forma, usan estos términos, tuki, tuki, tuki. Si en los 50 hay 20 que hablan de una cosa y 20 que hablan de la otra, también voy a poner otra conclusión, es que tal, tal tema aparece en estas personas de esta manera y en estas otras personas de esta otra manera. Y así, bueno, vas a ir comparando las 50 entrevistas de una manera mucho más fácil y a partir de ahí sacar las conclusiones que te van a poder decir tu investigación llegó a estos resultados. Y me atrevo a decir que acá terminamos. Gracias, Así Frank. que cualquier duda, este es el momento. No sé si duda, pero entonces, en estas tres técnicas que ven, en esta Lago Martínez, entrevista, focus group y observación, Sí, el, ¿cómo se llama eso? Las fuentes primarias, porque vos vas a recolectarlo, ¿no? Vos la creás, básicamente. bien. Sí, las fuentes son primarias. Siempre y Ok. cuando vos o tu equipo de investigación produzcan estos datos. Si vos trabajas sobre entrevistas que ya hicieron otras personas que no son de tu grupo de investigación, ahí sí serían secundarias. Ok. Y hay algo en rasgos generales que las investigaciones cualitativas son las fuentes generalmente primarias, o pueden ser primarias y secundarias. No es un rasgo definitorio de ello. Claro, o sea, muy generalmente son fuentes primarias. Si usan Ok. entrevistas, si usan observación, si usan focus, si usan etnografía, son fuentes primarias, muy generalmente. Algunas veces, por ejemplo, con análisis documental, con análisis del discurso y esas cosas, pueden llegar a ser eh, fuentes secundarias. Ok. ¿Y existe la triangulación en eso también, en las fuentes? Sí, Ok. está la Bueno. triangulación de métodos, la triangulación de fuentes y la triangulación de investigador. Pero eso está en un teórico y creo que no está en la bibliografía. Se puede usar de Mm, excusa. perfecto. Bueno, genial. Bueno, Frank, creo que no tengo ninguna más preguntas para estudiar. Bueno, entonces vamos a cortar la grabación. Muchas gracias a quienes estén viendo esto. Cualquier duda o consulta sobre la carrera o la facultad, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que son @urbanasociales. Este es el Instagram, para cuando cargue. Ahí cargo. Síganos, no se pierdan de nada. Somos mayoría estudiantil en la Junta de Carrera de Ciencia Política, o sea, somos sus representantes. Así que de la carrera sabemos bastante. Y si necesitan algo más, no se olviden de sumarse al grupo de difusión, donde mandamos información relevante sobre la facultad, sobre las 5 carreras, casi a diario,
Así que si quieren estar al tanto de qué es lo que está pasando en sociales, súmense al grupo y no se pierdan de ninguna novedad. Por mi parte, muchísimas gracias por participar y éxitos en el final. Saludemos.